Buenas noches. Estamos en el 11º programa de Democracia 3.0 por FM Cultura. Mi nombre es Santiago Mantelli, me acompañan Matías Smekuol. ¿Cómo estás, Matías? Buenas noches, Santiago, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Gabriel Sáez. ¿Cómo estás, Santiago? Muy bien. Y Pablo Spillman. ¿Qué tal? Buenas noches. Nuestras vías de comunicación son por Twitter, @democracia 3-0 y por Facebook, Democracia 3.0. Hoy tenemos un programa especial. Vamos a hablar un poco de todo, haciendo foco un poco en el mercado brasileño, en el país Brasil. Mi ojo económico me traicionó y me llevó para el lado del mercado. Vamos a hablar un poco de política. No sé si hay algún tema que está en el tintero que podamos... No, estábamos hablando la semana pasada con Fernando Petrella, que Brasil es nuestro socio con el que compartimos medianera, y estamos viendo que hay problemas domésticos graves que nos pueden afectar. Así que más allá de la curiosidad intelectual, hablábamos con él la semana pasada de cómo estos problemas domésticos para ellos nos podrían afectar a nosotros. Y hoy vamos a entrar, aunque sea asomarnos por la ventana de la casa de nuestro vecino, a ver exactamente, a ver si tenemos una idea más clara de qué es lo que está ocurriendo. Un dato, por ejemplo, con un Brasil que cae un 4% en su actividad económica, eso repercute directamente en nuestra economía, más allá de lo político. Entonces, son todas variables que, para pensar en nuestro futuro, íntimamente están ligadas la Argentina y Brasil. Entonces, como que por eso un poco insistimos con esto de hablar del mercado brasileño y del país. Sí, y me parece que lo que vuelve a estar en tela de juicio es el papel de la integración regional, ¿no? Que fue uno de los grandes tópicos de la política sudamericana en la última década. Y hoy me parece que vuelve a estar sobre el escenario el tema con una modalidad completamente distinta, ¿no? Se escuchan, así como antes se escuchaban quizá quejas hacia el Mercosur por las limitaciones que implicaba, y se buscaba por ahí una salida, llamémosle por izquierda, populista, a través de la UNASUR. Hoy se escuchan también voces desde el arco ideológico contrario, también muy cuestionadoras del Mercosur, acá en Argentina y en Brasil. Y me parece que el cambio de gobierno en Argentina y la situación política en Brasil tan inestable también, digamos, fogonea ese cuestionamiento del Mercosur, y se empieza a pensar en otro tipo de relación, no solamente interna entre los países del Mercosur, sino desde el Mercosur o desde cada uno de los países hacia Estados Unidos, hacia Europa. Y me parece que eso también es un dato para tener en cuenta, y además también pensando en la situación de Venezuela, que tendría que presidir el Mercosur y hoy está bloqueado. Exacto, hoy está bloqueado por los países miembros. Bueno, ahí en el tercer programa nuestro profundizamos sobre el Mercosur encasillado en lo económico, perdiendo agenda en los otros temas, que eso fue lo que vino a desacartonar un poco la UNASUR. Uh-huh. Entonces, estos vaivenes afectan directamente la integración regional, ¿no? Bueno, Fernando Petrella la semana pasada decía, bueno, también por qué frenamos la integración en el canal de Panamá y no seguimos más arriba. Entonces, bueno, son visiones que otra vez están en el tintero, discusiones que se están dando y que para nosotros son importantes. Lo que sí me parece, es que desde cualquier punto de vista que se mire, de todas formas podemos convenir en que la situación política tan inestable en Brasil es un dato negativo para Argentina, digamos, ya sea desde el punto de vista de las exportaciones, de lo que puede pasar en Brasil con la situación social ante el ajuste que necesariamente va a hacer Temer. Me parece que son cosas que en este momento en el que Argentina está tratando de buscar el camino de la recuperación económica, más allá del rumbo político de Brasil, la situación de inestabilidad política es muy nociva, me parece, para la Argentina. Sí. En ese panorama no hay que perder de vista el crecimiento que venía teniendo Brasil
tanto en lo político como en lo económico, que indirectamente también nos arrastraba a nosotros. Entonces, claramente es un factor importante. Más allá de eso, esta semana se está haciendo el foro de inversiones en Buenos Aires, todos lo estamos viendo, incluso hasta por las afectaciones en el tránsito, y esto en alguna medida hasta tal vez nos puede llegar a favorecer que estos inconvenientes que hay dentro de Brasil puedan hacer que muchas inversiones destinadas a Latinoamérica se dirijan para la Argentina. Es una posibilidad, ¿no? Eso es difícil saberlo y además es un trabajo de años, no de meses ni de semanas. Pero bueno, acá el dilema, incluso lo que a veces discutimos entre nosotros o se discute en Brasil, es bueno, ha sido un golpe, no ha sido un golpe, fue algo institucional. ¿Qué pasó con la sociedad después de este cambio que hubo, ¿no? Hay estudios que marcan que el 90% de la población está en desacuerdo después con la presidencia de Temer, con el rol posterior que ha tenido. Entonces, se ha fogonado un cambio y desde ese lado los medios han jugado un papel importante. En nuestro entrevistado de hoy un poco va a hablar de eso, también es un especialista en estas cuestiones. Y una vez producido este cambio, la sociedad no los recibió con buenos ojos tampoco. Entonces hay un inconformismo tanto con lo anterior, con lo que ha venido en consecuencia. Exactamente, se mencionaban los índices bajos de aceptación y de popularidad de Dilma, que efectivamente eran así, pero hoy vemos que Temer tiene índices todavía más bajos y por otro lado tiene una agenda política y económica, sobre todo política de ajuste económico y digamos lo cual hace pensar que seguramente va a haber una conflictividad social en aumento en Brasil. Yo creo que hasta ahora el impeachment abierto, digamos, con el resultado abierto, si bien ya se podía adelantar que Dilma iba a ser destituida, pero digamos, al no completarse el plazo formal, yo creo que eso un poco obturaba un poco la protesta callejera y la conflictividad social, y yo entiendo e intuyo que a partir de ahora vamos a ver una conflictividad en ascenso, fogoneada por un lado por los sectores que apoyaban a Dilma, por la militancia del PT, que hoy tiene más argumentos para salir a la calle, y también creo que esto va a crecer a medida que se vaya implementando un plan económico de ajuste. Convengamos que igual Dilma ya había comenzado un plan de ajuste, había nombrado dentro de su gabinete económico figuras pro mercado. Exacto. O sea que esto no es un proceso que recién se inicia ahora, sino que ya se venía, pero tal vez lo más fuerte de este ajuste va a venir ahora y se va a ver. Exacto, y esa creo que es una de las paradojas del caso de Dilma, que también afecta a lo esto de los procesos populistas latinoamericanos, y me gustaría también conversarla con nuestro invitado, que es que la caída, la debacle de Dilma se produce cuando ella implementa un plan económico de ajuste diferente al que había prometido en campaña. Un dato central de todo el proceso de destitución de Dilma me parece que es que no hubo grandes movilizaciones, importantes movilizaciones defendiéndola durante el proceso de impeachment. Sí hubo en algunas fechas clave, digamos, pero no hubo de entrada actores sociales que pusieran en juego su legitimidad en la calle defendiéndola. Creo que nos centramos mucho en el análisis en quienes la atacan. Está claro que hay sectores que, así como se opusieron a Dilma y vieron la oportunidad de ir por todo, lo hicieron, y también pasó en otros países latinoamericanos, pero me parece que un dato central es quién la defendió, y me parece que hubo hubo gran parte de los sectores populares que apoyaron históricamente al PT, o por lo menos en los últimos 12 años, muy desencantados, y eso me parece que lo sufrió mucho Dilma. Cualquiera diría que tenemos por costumbre mirar sobre la medianera a nuestros vecinos y formar opiniones a partir de esa mirada. Vamos a presentar a la persona con la que vamos a hablar. Él está en San Pablo en este momento, así que va a ser una comunicación telefónica. Estamos hablando de Jesse Sousa. Jesse es sociólogo, doctorado en la Universidad de Heidelberg en Alemania. Es investigador y profesor en la Universidad Federal Fluminense de Río de Janeiro, y hasta la remoción de Dilma Rousseff fue presidente de IPEA, el Instituto de Pesquisa Económica Aplicada, que es el think tank de gobierno más importante de Brasil, muy prestigioso,
y con producción académica y de investigación de muchísima calidad. Jessé es autor de más de 20 libros en diversos idiomas sobre sociología política, desigualdad y teoría de la modernización periférica. Es además autor de La radiografía del golpe. Entienda cómo y por qué usted fue engañado. Y para nosotros, él es el mejor sociólogo de Brasil, y el hecho de que haya aceptado hablar con nosotros confirma esa sospecha. Jessé, ¿nos escuchás? ¿Cómo estás? Sí, buenas noches. Buenas noches, Jessé. Lo escucho bien, bien. A ver, ahora vemos qué hacemos. ¿Cómo? A ver si ahora nos escuchás mejor. Sí, escucho bien. Bueno, gracias por estar con nosotros, Jessé. Buenas noches. Buenas noches, es un placer. Jessé, tu libro, La radiografía del golpe. Sí. Vamos a empezar por lo básico. ¿Por qué golpe? ¿Por qué es un golpe lo que ocurrió en Brasil? Sim, porque foi uma articulação de interesses de diversos setores que se articularam, que se juntaram para assaltar a soberania popular. Ou seja, o voto do brasileiro, do povo brasileiro, ele é concentrado no voto do presidente da República. O Congresso não tem, nem de longe, a mesma legitimidade do que a eleição de presidente da República tem para o Brasil. É apenas uma eleição para presidente que se disputam projetos de sociedade. E foi um projeto de sociedade que foi aprovado pelo voto popular, que foi retirado depois de um modo jurídico, político, a partir de um pretexto descabido, sem nenhum sentido. Por conta disso foi um golpe. Pero, Jessé, una pregunta. Hace 2 semanas tuvimos una comunicación telefónica con el ministro, el profesor Roberto Mangabeira Unger, y él hablaba de tener mecanismos institucionales para... Gabriel, sí. Gabriel, um minuto, eu estou no trânsito aqui, eu estou entrando em um túnel, pode ser que a ligação caia. Ok, pero por ahora, ¿me escuchás bien? Claro. Por hora sim, eu estou só avisando. Pode ser que não caia, mas enfim, só para que você fique avisado. Me fale, teve conversa com o Mangabeira, e aí? ¿Por qué no se puede ver esto como el uso legítimo de mecanismos institucionales impulsados, al menos parcialmente, por un tipo de manifestación popular que fue real y visible? Digamos, acá no estuvieron los militares interrumpiendo el mandato de Dilma, se siguió por mecanismos constitucionales, más allá de los intereses subyacentes. Sí. Ante ese argumento superficial, ¿qué respuesta podemos esbozar? Você diz quanto ao golpe aqui, entendeu? Por que foi montado o acordo institucional, é isso? Claro, habiendo seguido mecanismos previstos por la Constitución, constitucionales se podría decir, Sí. ¿por qué, más allá de las intenciones y los intereses de los sectores, por qué hablamos de golpe puntualmente? El que asumió fue el vicepresidente. Sim, claro. Por quê? Porque toda a estrutura foi montada para a procura de um pretexto, ou seja, houve a tentativa de se conseguir um impedimento por mecanismo judiciário em diversas instâncias, que não foi possível. E nesse caso foi construído
uma ficção. O que é ficção? A ficção de que ficou chamado no Brasil das pedaladas fiscais, ou seja, houve um empréstimo pela Previdente de dinheiro em algumas ocasiões, especialmente para fazer pagamentos de assistência social do Brasil. Isso, no fundo, é um mecanismo normal que todos os governadores, prefeitos, etc., fazem no Brasil. Apenas com a presidenta, isso foi utilizado de uma forma muito peculiar, né? Quer dizer, porque normalmente até os tribunais de tudo conta aprovam esse tipo de medida desde que ela esteja justificada. No caso da presidente, quer dizer, o que mostra que foi um pretexto, tá? Quer dizer, foi a única vez em que um administrador foi punido por isso. E o que comprova também, quer dizer, o fato de ter sido um mero pretexto é que a lei, essa mesma lei das pedaladas fiscais, ela foi revogada 3 dias depois do impedimento da presidenta. Sí, es notorio que el único crimen que puede provocar una destitución, el así llamado crimen de responsabilidad, que es doloso, nadie siquiera acusó a Dilma de cometerlo. Ahora, yo lo que digo es, si Mangabeira, entre otros, hablan de la necesidad de tener una democracia que ferville, efervescente, ¿por qué no se ve con buenos ojos las manifestaciones populares que efectivamente tuvieron lugar? Apunto a lo que vos mencionás sobre el rol de la prensa federalizando las manifestaciones. Sí, claro. Esse é o aspecto mais importante. A imprensa conservadora no Brasil, ela foi, ela desempenhou o papel mais importante do golpe. Isso desde as manifestações de 2013. Tá? Quer dizer, a imprensa manipulou as manifestações de tal modo em que a classe média com a sua capa superior, a classe média em grande parte rentista, que vive de interesses, foi a classe média também que tinha medo da ascensão, a irritação e medo da ascensão social dos mais pobres, que se incomodava com a presença dos mais pobres nos aeroportos, nos shopping centers, etc. Ela vai ganhar da imprensa uma possibilidade de ter um ódio racional contra o processo de ascensão social das classes realizado especialmente pelo presidente Lula. E essa chamada vai se dar a partir de junho de 2013. A imprensa chama essa classe média para a rua, essa classe média se sente empoderada, e é essa classe média que sempre votou contra os governos do PT, no fundo, que vai ser vendida pela imprensa como povo nas ruas. Tá? Essa foi, digamos assim, a maior mentira do golpe. La inflación del diploma, como decís vos, ¿no? Toda una clase que pasa de excluida a partícipe y disfrutando derechos, que ahora de todas formas se siente estafada. Es la clase media que vos has dicho tiene una relación sadomasoquista con las élites. Sim, mas a questão da inflação do diploma é uma outra questão. É a questão de que exatamente os setores de classe que estavam ascendendo, mas que não tinham bons empregos ainda, porque a matriz econômica que estava permitindo as pessoas ascenderem eram de empregos não tão bem pagos. Essa foi a primeira leva de manifestações que foram à rua em junho de 2013. Mas essa manifestação popular, ela foi imediatamente seguida por um tipo de manifestação muito mais numerosa, que foi um chamado da imprensa
para a classe média. Ou seja, e a questão aí não era mais educação para todos, não era mais o transporte público, a questão aí era uma forma abstrata de corrupção. Tá? Quer dizer, um tipo de corrupção que se acreditava ligada ao Estado, mas que não tinha nada concreto ainda. A Operação Lava Jato vai tornar concreta essa corrupção de um modo muito seletivo, atingindo apenas o PT, como se apenas o PT tivesse sido envolvido em casos de corrupção. E agora nós estamos vendo que essa foi uma mentira, que foi uma mentira omitida, porque agora está se vendo que tem políticos de todos os partidos envolvidos nos casos de corrupção, né? E o que foi que a imprensa fez? A imprensa conseguiu levar a classe média mais conservadora e que queria mais dinheiro à rua. Foi essa classe média que saiu à rua entre nós. A classe média que nunca tinha votado no governo do PT, que sempre tinha odiado os pobres, não queria conviver com os pobres nos espaços públicos, etc. Havia uma grande irritação com isso. E essa corrupção abstrata foi uma forma de tornar possível, agora legítima, para essa classe média que apenas reclamava antes entre os seus próprios irmãos de classe dessa ascensão. Ela pôde agora o quê? Ela pôde atacar o PT, que era o responsável por essa ascensão, né? E atacá-lo sobre essa forma da corrupção seletiva. José, perdón. También. Entonces, ¿quiénes fueron exactamente los engañados, según el título de tu libro? ¿Por qué? Los engañados. El título de tu libro es Entienda cómo y por qué. ¿Quién? Os enganados aí são, quer dizer, essa porção da classe média que saiu à rua. Quer dizer, eu estou fazendo uma pesquisa agora com a classe média, que é muito interessante. Essa parte a classe média que saiu às ruas, é a classe média de direita entre nós, quase proto-fascista e tal. Mas a classe média, ela tem setores que são liberais, que entraram nessa onda mesmo, quer dizer, que foi montada pela imprensa. Então a gente tem uma parte da classe média que é liberal, que se sente enganada agora. Ela não compreende o golpe, mas ela se sente enganada. Já a classe média proto-fascista, essa não vai ser convencida. Ela tem exatamente o que agora? Ela tem um discurso que permite que ela possa odiar o pobre, odiar a ascensão social dos governos do PT, digamos assim, com uma suposta boa razão, ou seja, que é a corrupção. Esse pessoal não se sente enganado, né? Porque agora ela pode odiar, enfim, legitimamente, digamos assim. Mas tem uma porção da classe média que é uma porção extremamente grande, extremamente numerosa, que foi chamada, né, digamos assim, para servir de base de apoio para esse golpe, acreditando que estava combatendo a corrupção efectivamente. Ahora, Jesse, discúlpame, te quería preguntar esto. La clase media es heterogénea, es diversa, y en los últimos años en Brasil hubo grandes sectores que se incorporaron a la clase media, digamos. La clase media ha crecido mucho. Vos has estudiado mucho ese fenómeno y en realidad lo definiste, creo, como clase trabajadora más que una nueva clase media. Te quería preguntar por la relación de esa clase media, de esa nueva clase media o nueva clase trabajadora con el PT, y por qué, así como el otro sector de la clase media violentamente se opuso a Dilma, por qué esta nueva clase media, que llegó a ser clase media en buena medida gracias a las políticas de los últimos años, no la defendió con la misma fuerza? Sim, porque chamar essa classe nova classe média é muito errado, não ajuda em nada. O que aconteceu no Brasil foi um fenômeno em que os mais pobres, os miseráveis entre nós, ascenderam para uma condição de classe trabalhadora precária.
Essa classe trabalhadora precária era a classe que estava também conseguindo empregos formais, estava podendo mandar os seus filhos para a universidade, etc. Essa classe trabalhadora, ela não mostrou nenhuma reação nas ruas. Isso foi extremamente importante para que o golpe acontecesse. Para mim, existem duas razões importantes para isso. Uma, não houve, esse foi um erro da esquerda, um erro do PT, não houve uma narrativa, uma construção de uma narrativa política para essa ascensão social e para essa classe. Tá? Essa classe, a narrativa que preponderou, que foi predominante para essa classe, foi a narrativa religiosa, a religiosidade evangélica entre nós. Então essas pessoas imaginavam que estavam ascendendo na vida porque Jesus estava com ela, porque Deus estava com ela, porque era um esforço próprio dela. Ou seja, essa ascensão social, que foi extremamente importante, ela foi explicada em grande medida religiosamente. Depois, a outra razão que eu acho é que no último governo da presidente Dilma, que foi um governo extremamente difícil, extremamente acuado, Dilma assumiu em grande medida a pauta conservadora, acreditando que iria encontrar alguma forma de compromisso com as classes dominantes, com a classe do rentismo, etc. O que foi um grande engano, porque desse modo ela desmobilizou qualquer forma de reação popular que pudesse ser eficaz contra o golpe. Jesse, una pregunta, perdón. No. Dos últimas preguntas, Jesse. Yo una pregunta retomando algo que te preguntó Gabriel sobre el rol de la prensa. Vos en algún momento mencionás que tiene el mismo peso o incluso superior a un partido político. En todo este proceso, la información, ¿cómo fue manejada? Yo te doy una impresión que tenemos acá en Argentina, o que se tuvo mucho mientras se seguía este proceso. Yo creo que el 90% de los argentinos creía que la destitución de Dilma venía asociada por el escándalo de Petrobras o por algún caso de corrupción y no por la acusación real. En Brasil, claro, esa percepción, o sea, ese bombardeo mediático también se dio y la gente tuvo conocimiento pleno sobre esta acusación o estuvo todo un poco distorsionado. Não, eu acho que foi. Eu acho que a imprensa assumiu a forma de partido, porque a imprensa assumiu o papel de convencer as pessoas e arregimentar o apoio das pessoas, que é tipicamente uma função de partido político, né? E no caso aqui, quer dizer, o que a imprensa fez efetivamente foi não só montar uma espécie de discurso único contra o PT, foi quase diário isso, e também o quê? E a imprensa também assumiu o papel de conseguir os aliados para o golpe, né? Houve, extremamente importante que uma casta jurídica que estava presente em várias instituições jurídicas que funcionaram, no fundo, como um partido corporativo, que queria dominar o Estado por dentro e aprofundar o Estado policial no Brasil. A imprensa também, a partir de junho, começou a montar uma aliança com esse partido corporativo do aparato jurídico no Estado. Por conta disso, ela opera, a meu ver, como um partido político. Ela constrói uma aliança, tá? E ela vai também montar um discurso que vai ser imposto de um modo quase absoluto, porque não há alternativa a esse tipo de discurso entre nós. A imprensa que nós temos aqui é uma imprensa de um país ditatorial, ou seja, você não tem uma opinião alternativa. E por conta disso, o papel da imprensa, para mim, foi o papel central no golpe. Y yo te quería preguntar, el día después del golpe, ¿qué está pasando con la opinión pública? Está, para empezar, por lo que nos llega acá a la Argentina, no están tampoco, la gente no ha quedado, o la población no ha quedado muy conforme, la imagen negativa
del presidente Temer Claro. es baja, Claro. o sea, o es muy alta la imagen negativa, y qué es lo que va a pasar en estos próximos 2 años entonces. Sí, básicamente hay tiempo para normalizar al país de aquí a las próximas elecciones, a octubre de 2018. Ninguém sabe responder isso entre nós, porque existem contradições importantes no golpe. Ou seja, primeiramente, o governo atual ele é muito impopular e ele é percebido como ilegítimo. Eu próprio estava em São Paulo algumas semanas atrás e que houve manifestações espontâneas, uma atrás da outra na rua, que foram reprimidas de um modo extremamente violento pela polícia. Eu vi a polícia atirar de jovens com balas de borracha, eu vi jovens ensanguentados na rua. Eu estava num restaurante, eu nunca tinha visto uma cena dessa. Ou seja, estão vários mecanismos, existe aí um projeto de uma repressão violenta aos protestos, e existe na dimensão parlamentar uma intenção de aprovar o mais rápido possível todas as medidas populares. Ou seja, o que se está tentando fazer no Brasil agora é uma regressão do Brasil em 50 anos. Ou seja, voltar a um contexto onde não existem leis de proteção trabalhista, onde possa haver uma privatização de todas as riquezas no tempo mais rápido, especialmente a riqueza do petróleo, do pré-sal, etc. Existe um projeto político muito claro, né, de uma espécie de rapina econômica de curto prazo. Vender tudo para os amigos, né, como é sempre feito nas privatizações entre nós. E existe uma tentativa de inviabilizar juridicamente Lula, a candidatura de Lula para 2018 também, né? Lula foi indiciado agora na Lava Jato. Ao mesmo tempo, existem contradições importantes agora do golpe, tá? Porque o golpe, se você pensa o golpe pensando no assalto ao banco, né? É fácil encontrar aventureiros para assaltar um banco, mas é sempre difícil dividir o dinheiro depois, tá? O assalto à soberania popular, sim. Jesse, ¿cuál es la esperanza de los sectores populares y la clase trabajadora en Brasil? ¿Cómo ves el futuro del PT? ¿Pensás que hay otros horizontes políticos, otras formas de organización? Digamos, que esa representación que tenía el PT, ¿cómo va a seguir de aquí en el futuro? Essa é uma questão importante. Eu acho que ela é também uma pergunta que não se sabe a resposta, porque eu acho que também quer dizer, existe fora os jovens com maior capital cultural e os jovens da periferia de grandes cidades, especialmente em São Paulo, onde existe uma resistência ao golpe, né? O MST, etc. Mas eu acho também que é extremamente importante num país como o Brasil você convencer setores importantes da classe média, tá? E eu acho que esse é um trabalho extremamente importante a ser feito agora. Quer dizer, não se sabe o que vai acontecer, né? Quer dizer, de que modo o aprofundamento da crise econômica, que a crise econômica em si ela não produz muita coisa, ela tem que ser interpretada, etc. Ou seja, num contexto onde não há liberdade de imprensa, onde não há, quer dizer, as redes sociais, elas podem fazer coisa, mas quer dizer, tem uma capacidade limitada também. Então, eu acho que nós estamos dentro de um futuro de curto prazo que é uma incógnita. A gente não sabe como os próximos meses irão se cobrar. Jesse, muchísimas gracias por estos minutos, por el esfuerzo de acompañarnos y de ayudarnos a entender un poco mejor las raíces de este conflicto y las ramas, y vamos a ver en qué medida desde Argentina
estas cosas empiecen a visibilizarse de una manera mejor. Muchas gracias, Jessé. Un abrazo grande. Eu que fico muito contente e eu que agradeço a vocês a oportunidade e eu espero que, enfim, que os meus irmãos argentinos tenham me compreendido um pouco com o meu português. Eu achei que falar devagar o português fosse melhor do que tentar um portunhol e desafinar a bela língua espanhola. Obrigado. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches, Jessé. ¿Vamos a escuchar un tema? Violencia es mentir, dicen los redondos. Cuánta violencia, ¿no? Con este tema, con lo que charlábamos recién con Jessé. Cosas que no se entendieron. Ahora, para seguir este segundo bloque de Democracia 3.0, repito otra vez las vías de comunicación. Por Twitter es @democracia 3_0 y por Facebook Democracia 3.0. También nos pueden seguir por streaming. Ahí tienen la forma de localizarnos.
Vamos a escuchar una reflexión que a mí me pareció el día, creo que fue el lunes, estuvo con Joaquín Morales Solá, Aldo Pignanelli, debatiendo un poco sobre las distintas visiones económicas con José Luis Espert también, y hizo una lectura de un discurso de Carlos Pellegrini en el año 1875, que me pareció interesante por este tema que también, para conectarlo un poco con lo que hablábamos de Brasil, estos debates que se dan a perpetuidad en las sociedades, cómo hacer para fijar algunos criterios en común. Nosotros creemos que desde acá, desde Democracia 3.0, estamos en esta búsqueda de una mejor institucionalidad de la democracia. Y bueno, estos debates creo que un poco enriquecen. A ver, me gustaría escuchar la grabación y después seguimos con este debate. Es Carlos Pellegrini, y ahora se va a cumplir un aniversario. Fue el 18 de septiembre de 1875, Cámara de Diputados. El libre cambio mata a la industria naciente. Los que han defendido ciegamente teorías sostenidas en otras partes no se han apercibido que apoyaban intereses contrarios a los suyos. Cuando esta cuestión se discutía en el Parlamento inglés, uno de los ilustrados defensores del libre cambio decía que él quería hacer de la Inglaterra la fábrica del mundo y de la América la granja de la Inglaterra. Y decía una gran verdad, que en gran parte se ha realizado porque en efecto nosotros somos y seremos por mucho tiempo, si no ponemos remedio al mal, la granja de las grandes naciones manufactureras. Yo pregunto, señor presidente, decía Pellegrini, ¿qué produce hoy la provincia de Buenos Aires, la primera provincia de la República? Triste es decirlo, solo produce pasto y toda su riqueza está pendiente de las nubes. El año que ellas nieguen riego a nuestros campos, toda nuestra riqueza habrá desaparecido. Es necesario que en la República se trabaje y se produzca algo más que pasto. Bueno. Riqueza pendiente de las nubes. Interesante. Sí, habla... Bueno, en aquel entonces tal vez de la producción primaria más localizada en Buenos Aires, pero esta visión de una necesidad de industrialización, ¿no? De salir de esta primarización de la economía, y este debate entre la protección o el cuidado de la industria a través del empleo o no de salir de este lugar de granja del mundo o granero del mundo después. Que cambió en estos 140 años, ¿no? Claro, Pignanelli puede estar errado o equivocado, pero el tema es que está usando una referencia de más de 100 años atrás, pero él es un actor, y lo ha sido un actor importante en la política, con mucha injerencia en la política económica. Entonces, que este debate se siga dando y que las posiciones, vos decías que él lo debatía con José Luis Espert. Sí. Que tiene una visión completamente contraria. ¿No? Pero por eso es lo que nos planteamos nosotros, ¿no? Con los materiales que tenemos a nuestra disposición ahora, tanto materiales humanos como institucionales, ¿cuánto podemos construir? Yo creo que en términos de materiales humanos tenemos un enorme potencial en Argentina. Pero en términos de materiales institucionales, rápidamente nos encontramos con límites que nos plantean las propias instituciones, porque nosotros mismos nunca nos proponemos revisarlas, porque el debate en estos 100 y pico de años no ha cambiado mucho. ¿Cuánto tiempo más vamos a seguir debatiendo sobre lo mismo? ¿Qué tan difícil es fijar una política, ¿no?, de Estado y mantenerla, salir de estos péndulos? No digo que en este momento lo haya, ¿no?, pero a lo largo de la historia se han producido varios movimientos hacia el liberalismo, hacia la protección de la industria. Yo soy el más viejo de ustedes, y por lo tanto el más el más sabio, decirlo. Exactamente, estaba esperando que lo dijeran ustedes. Experimentado. No, pero fíjense para qué voy a utilizar mi edad. ¿Ustedes recuerdan un programa llamado Canal K? Sí. Que tenían esos muñequitos en la nube. Me acuerdo cómo terminaba. Perón y Balbín charlando Perón y Balbín en la nube. Bueno, yo me lo imagino a Adam Smith y a Keynes en las nubes, mirando a Argentina y riéndose como estos pseudo fanáticos doctrinarios se tiran con la portada de sus libros. Y podría ninguno... aparecer Marx también ahí, tal vez. Claro, Marx está un poquito... pero absolutamente. Deben estar pasándola bien, la verdad. Sí. Porque ninguno siquiera se asoma a hacer lo innovador y lo serio y lo profundo que fueron ellos tres. Pero sí son citados.
casi como la Biblia es citada por muchos que se dicen creyentes para perseguir a cualquier otro que no se atenga a sus propias reglas. Sí, yo veo que a veces se mira despectivamente la política norteamericana o la política europea con el siguiente argumento: gane quien gane, es todo más o menos lo mismo. Puede cambiar un poquito, digamos, un poco más liberales en políticas culturales, un poco más conservadores, pero centralmente no cambia mucho. Hoy, digamos, cada país tiene realidades y desafíos diferentes en el pleno siglo XXI, pero digo, ese es el reflejo de políticas de Estado que hicieron que los países que hoy llamamos grandes países desarrollados, hayan llegado a hacer eso. Digamos, el proceso de industrialización o, digamos, el proceso, son procesos que duraron décadas en cada país, varias décadas, y que tuvo que ver con consensos básicos que no se alteraron durante el tiempo. Esto a nosotros, la verdad, a esta altura nos suena como un poco también un sonsonete repetido, una cosa que se repite, digamos, porque parece que sonara bien. El problema me parece que es que los que lo repiten porque piensan que suena bien son los que no creen para nada en esto y realmente no se preocupan por generar estos consensos. Ni saben traducirlo en políticas concretas que sean transformadoras, ¿no? Por eso es un debate con todo lo peor del académico, en tanto a lo dogmático, pero sin ningún nivel de innovación y de imaginación. Y el resultado de todo eso me parece que hay dilemas que no fueron resueltos por ahí hace 100 o 150 años y que hoy también a veces se traen a colación un poco superficialmente, como si nada hubiese cambiado. ¿Vamos a ser el granero del mundo o vamos a ser un país industrializado? Bueno, ese era un debate que podía plantear Pellegrini, pero me parece que lo interesante de plantearlo ahora es ver también qué diferencias tenemos con respecto a aquel contexto, también para no repetir fórmulas viejas ni consignas inaplicables, porque si no volvemos a caer en lo mismo. No, industrialización versus campo. Y hoy me parece que la realidad es un poco más compleja. La realidad hoy ya se habla, digamos, el esquema de análisis de campo versus ciudad o campo versus industria es obsoleto, digamos, hoy se habla de complejo agroindustrial y me parece que las posibilidades reales de industrialización a gran escala de Argentina pasan por la industrialización a partir de productos agrícolas. Y me parece que, bueno, eso, que generalmente se sigue debatiendo en torno a esquematismos que ya están obsoletos y que tenían vigencia por ahí hasta hace 40 o 50 años. No, esto igual no es que concretamente lo que quería que analizar era el modelo económico, ¿no? Sino decir, bueno, estas discusiones irresueltas. Hay otros debates también parecidos que me recuerdo del año 1890, cuando fue la crisis económica, comparándola con el año 2002. Y también el debate era el mismo. Yo estuve analizando las tapas de los diarios de 1975, durante la presidencia de Isabel, de 1960 con Frondizi, 1965 con Ilia, y la verdad es que muchas de esas tapas las podemos traer al presente y seguir hablando también de lo mismo, ¿no? Entonces, como bueno, el debate era un poco eso, y queremos a ver cuáles son los temas que con los que podemos lograr una mejor inclusión, una igualdad de oportunidades. Esos son los debates que tiene que dar la democracia. Claro, ¿no? Es que el problema también no ha sido fijar el rumbo, ha sido ponerse de acuerdo hacia dónde ir. Porque siempre, cada cierta cantidad de tiempo, tenemos ciclos políticos y económicos donde todos vamos hacia un lado, pero no lo podemos sostener en el tiempo. Y parece que todo lo anterior es malo y hay que borrarlo y resetearlo y comenzamos de vuelta. Pero una cosa, yo estoy tocando de oído porque no tengo la información, no la chequeamos, pero me parece que el marco histórico en el que Pellegrini hablaba, citado por Piñanelli, era un marco en el que se estaba viendo un progreso con ese esquema económico. Entonces lo tendríamos que ver eso, si él, ¿qué lo motivaba a Pellegrini plantear eso? Si era que estaba en un mal año de las ventas, o si era que él tenía, ¿por qué no?, algún atisbo de ser un estadista y se daba cuenta que con eso en el largo plazo, en una nación que él no iba a ver, no iba a alcanzar. No alcanza. Pero por eso, en cambio, si fuera así como sospechamos, que Pellegrini lo estaba haciendo
a contracorriente de lo que los datos económicos informaban. Yo veo un gran mérito en eso y un tipo de mérito que necesitamos en la clase dirigente hoy. De hecho, en aquel momento ya podía ponderarse el modelo norteamericano como un modelo de industrialización a partir del desarrollo agropecuario, porque no nos olvidemos que Estados Unidos es básicamente eso. El gran granero del mundo siempre fue y sigue siendo Estados Unidos, en realidad. Lo que pasa es que ha logrado ser un país de una enorme potencia industrial a partir de esas posibilidades. Y en el ego nacional estaba la fantasía de que podíamos disputar el liderazgo panamericano en aquellos días. Pero no pongamos melancólicos por un pasado que no vivimos. Yo dije que soy viejo, pero no exageren, por lo menos más viejo que ustedes. Sí. Pero Pensaba, perdón, sí, en una cosa, hoy volvíamos a mencionar a Mangabeira, que lo tuvimos hace un par de semanas, y dejo esto planteado como un tópico para el debate futuro, es cómo saltear el proceso de industrialización que Argentina o los países emergentes no tuvieron y que ya necesariamente no van a tener, porque hoy estamos hablando de un modelo postindustrialista, digamos, de desarrollo. Entonces, hoy ver cómo hacemos para lograr lo que no logramos hace 70, 80 años, también es seguir un camino de atraso en algún sentido, ¿no? Pero las condiciones tecnológicas, las nubes tecnológicas, pueden darnos esa lluvia. Podemos, en palabras de Mangabeira, pasar al post-sanpablismo sin pasar por el sanpablismo, o al post-fordismo sin pasar por el fordismo, como nación. La semana que viene es nuestro 12º programa. Siendo todos hinchas de Boca, vamos a prepararnos especialmente para que el 12 tenga aguante. Pero por ahora nos despedimos. Santi. No, quería reforzar esto. Bueno, la semana que viene hacemos un programa temático de Boca. Podemos hacer. Bueno, no lo diría en esos términos. ¿Te gustó la idea? A mí me gustó, yo siempre compro. El fútbol es muy democrático. Sí. Y Boca ciertamente necesita innovación. Y se está viviendo un proceso de democratización del fútbol, tal vez, o de reforma dentro de la AFA, así que bueno, tal vez podamos hacer. Lo que pasa es que vos no estuviste, y cuando no estuviste no nos escuchás. Sí, claro. Pero tuvimos a Juan Manuel Lugones hace unas semanas acá hablando de la situación del fútbol, pero por el lado de la violencia. De la violencia. Hablemos de la imaginación institucional, así es. Bueno, junto también a Fernando Leguiza, que hablaba del fútbol participativo y de las posibilidades del deporte como inclusión. Y aprovecho para decir que todos los programas, los 11 programas que han transcurrido hasta ahora, incluido se pueden escuchar enteros o en fragmentos en nuestra página de Facebook o en nuestro canal de YouTube, donde pronto vamos a poner nuestras fotos para aquel que quiera empezar con el merchandising y usar nuestras caras. El club de fans no está todavía homologado, no está autorizado por nosotros. Tenemos que invitar a alguien de la Dirección General de Justicia, de la IGJ. Matías Esmecuol, buenas noches. Buenas noches, un placer. Pablo Spillman. Buenas noches. Santiago, buenas noches, hasta la semana que viene.